Lo que vamos a ver ahora es un breve resumen de las dos últimas unidades que, como les dije recién, tratan de las curvas, de algunas de las curvas características de comportamiento, tanto para los generadores, las diferentes formas de excitación, como para los motores. Empezamos a ver en este primer caso, que está titulada como figura 112, que es la curva característica interna y externa de un generador con excitación independiente. O sea, recuerden de que con la excitación independiente no estábamos dependiendo de la propia tensión del generador. O sea, tenemos una tensión externa, una fuente externa que nos proporciona la alimentación para crear los amperios voltios de excitación. Así que, ¿qué es lo que tenemos representado acá? En el eje de las abscisas lo que tenemos es la tensión en bornes y en las ordenadas la corriente. Tenemos dos valores característicos de la corriente. Uno que es la corriente nominal, o sea, esta es la corriente nominal de la máquina, sería la máxima corriente que es capaz de entregar sin sobrecargarse. Y la segunda, el segundo valor de corriente que tenemos es la corriente de cortocircuito. Esta corriente de cortocircuito es una corriente extrema que va a suceder en el caso, obviamente, de una falla. Pero, sin embargo, sirve para ejemplificar y entender algunos de estos parámetros que después vamos a ver en los otros un poco más rápidamente. La primera curva es la tensión en vacío. La primera valor que tenemos es la tensión en vacío, que recuerden que la obteníamos de la curva característica de vacío. Entonces, nuestra tensión en vacío, es decir, sin carga, para este generador con excitación independiente, si se mantuviera esa condición de modo constante, sería esta recta que está representada por la figura 1, por la recta número 1. La segunda, vemos que al valor ahí se define, si bien esto se está produciendo desde el inicio, ahí lo vamos a definir en este momento, ahí está la caída de FEM, aquella caída de FEM que es atribuible a la reacción del inducido, y si es que nosotros no movemos las escobillas de posición. O sea, lo que tenemos acá es una caída de FEM. Que fíjense ustedes de que si continuamos esta curva, va a llegar hasta un valor que no va a ser cero. O sea, este valor no va a llegar al valor de cero. Ya enseguida explico por qué. La tercera curva es la fuerza electromotriz en carga, donde, como verán, acá al principio se despega más rápidamente y luego comienza a disminuir. Y esto es la caída de tensión que está provocando por Joule, ¿sí? O sea, acá hay caída de tensión en las resistencias, y tenemos la resistencia en el arrollamiento inducido, los arrollamientos de los polos de conmutaciones y tenemos arrollamientos compensadores. No están incluidas en esta caída porque es un valor constante la caída de tensión en las escobillas. Sí, en este otro caso, lo que estamos haciendo es representar desde acá esta variación de corriente, con la variación de corriente, la caída de tensión que nos está provocando esto que les acabo de explicar, la caída de tensión óhmica, ¿sí? Y 2 voltios más arriba, que es la caída de tensión en el conjunto de escobillas positivas y negativas, tenemos esta curva 4, que es lo que
coincidentemente con esto, con corriente cero no tenemos caída de tensión en la escobilla, obviamente no circula corriente y luego se produce este salto de los 2 voltios que se va a mantener constante. O sea que a la caída de tensión por Joule le sumamos esta caída de tensión en las escobillas. Ambas nos dan este valor que es la caída de tensión, que es exactamente este mismo que estamos representando acá. Les decía, la caída de la primera caída, que es la caída de Fenn, llegaría hasta acá, pero no llega hasta cero. Y fíjense que la caída de tensión en el cortocircuito sí llega a cero. O sea, en el cortocircuito la tensión en bornes es nula. Y toda la fuerza electromotriz que se genera está destinada a compensar las pérdidas internas. ¿Sí? Entonces, resumiendo, el generador con excitación independiente, si teóricamente se pudiera mantener variar la excitación, cosa que esto se hace con a números de revoluciones constantes, esta curva se traza a números de revoluciones constantes y con una excitación constante. Entonces, en la segunda curva lo que estamos viendo para el valor de la corriente nominal, estamos representando acá este valor que es la caída de tensión, de Fem en Bornes, debido a la reacción de inducido, y luego el resto de las pérdidas por la caída de tensiones en las partes resistidas, ¿sí? En la parte inferior lo que estamos haciendo es representar la caída de tensión y a la cual le sumamos las escobillas. Lo interesante de esto es de que la FEM, toda la FEM que se genera cuando circule la corriente del cortocircuito va a ser destinada a compensar las pérdidas internas. ¿Sí? Bien. Pasamos ahora al generador, pero con excitación en derivación. El generador con excitación en derivación va a tener un comportamiento similar. A ver si lo tengo acá. Va a tener un comportamiento similar al que veíamos para el generador con excitación independiente, nada más que ahora recuerden de que estamos autoexcitados. O sea que si la tensión en Born se hace cero, va a disminuir la excitación. Acá ya no podemos mantener la condición de que la excitación sea constante porque está autoexcitado. ¿Sí? Entonces, lo que va a suceder mirando este gráfico, ¿sí? Lo que es la tensión en Born es la corriente nominal y a este valor estaría la corriente de cortocircuito. Lo que vamos a tener es que la primera curva la número 5, nos está representando lo que sería la caída de FEM, ¿sí? Y luego al llegar a la corriente del cortocircuito, como empezamos a quedar sin excitación, lo que hace es desexcitarse y vuelve hasta cero, ¿sí? La ventaja, en este otro caso lo que estamos haciendo es, acá representamos la FEM, acá representamos la tensión en Bornes, que está sucediendo lo mismo en este valor en el cortocircuito. También tenemos acá la caída de tensión interna de modo similar a lo que lo teníamos en el caso anterior. Y la diferencia entre FEM y tensión en borne es la caída de tensión a los bornes. ¿Cuál es la característica principal de este tipo de generador? Va a ser muy difícil de que se dañe en el cortocircuito. ¿Por qué? Porque se va a perder excitación, ¿sí? O sea, serían el tipo, si bien va a tener un inconveniente, digamos así, un sobreesfuerzo, pero lo más probable es que no tenga un daño importante
salvo que se puede producir por el calentamiento, en la condición de cortocircuito. O sea, es el que mejor se comporta, este tipo de excitación es el que mejor se comporta cuando tenemos la peor condición que el cortocircuito. Volvemos a estas otras curvas y dimos una ventaja, ahora vamos a dar las que no son ventajas. Es que con autoexcitación en derivación, esta que está representada acá es la curva característica de vacío, y tenemos dos curvas acá donde intentamos regular la tensión de salida. Ustedes recuerdan de que la característica más útil de un generador de corriente continua es que variando la excitación nosotros podemos regular la tensión. Pero si la excitación es independiente, acá en esta zona donde tenemos las tensiones más reducidas, no podemos poner porque estamos coincidiendo, o sea, tanto con esto, con la curva 2 o con la curva 3, lo que estamos haciendo solamente lo vamos a poder hacer desde la curva 4 en adelante. Pero con la curva 2 o con la curva 3, en bajas tensiones no vamos a poder regular tensión, ¿sí? Esto depende de cómo tengamos el reóstato de derivación, ¿sí? La velocidad, por supuesto, que se va a mantener constante, pero el generador, entonces, en derivación, tiene problemas para regular la tensión cuando las tensiones son bajas. Lo mismo sucede cuando tenemos velocidades reducidas. Seguimos hablando de los generadores en derivación, y fíjense ustedes de que en este caso, en velocidad reducida con un número de vueltas bajo, tenemos inconvenientes, se torna inestable la posibilidad de regular la tensión, ¿sí? O sea, teníamos algo a favor, que es bastante robusto para la condición de cortocircuito, pero tenemos inconvenientes con el generador en derivación para regular tensiones bajas y para regular tensiones con baja velocidad. Dejo de compartir y vuelvo a la otra. ¿Me puedo hacer una pregunta, ingeniero? Sí, adelante. Cuando usted habla de cortocircuito, ¿los cortocircuitos son en un generador, diríamos, dentro de la máquina o fuera de la máquina? ¿O son en el inducido? ¿Dónde sería un cortocircuito? El cortocircuito puede ser interno o externo. Lo que estamos haciendo es si el cortocircuito es externo, lo que estamos haciendo es sumarle la resistencia hasta el punto esto, con lo cual va a ser menos importante la corriente, o sea, la resistencia entre bornes y el punto de cortocircuito. Ahí lo que estamos haciendo es sumarle una resistencia, ¿sí? Pero indudablemente que el cortocircuito más dañino es el que se va a producir a bornes del generador. El resto va a ser dañino, pero va a depender de la distancia que tengamos, porque lo que estamos haciendo es sumarle una resistencia adicional. ¿Entendido, don Gustavo? Bien. Tenemos ahora la curva característica de un generador serie. Recuerden de que el generador en serie, para excitarse, necesita de la corriente que circule a través del circuito de carga. Si no tenemos corriente, cuando la corriente es cero,
la tensión también va a ser cero porque no tenemos autoexcitación. Esta sería la curva característica de vacío del generador serie, y lo que estamos haciendo es poner la fuerza electromotriz y la tensión en voltios. Tenemos la corriente de cortocircuito y acá estamos simbolizando, en este caso, el valor de la corriente nominal. La caída en la primera parte, fíjense de que como generador en sí, les comenté alguna vez de que es bastante deficiente porque su tensión no va a ser constante, va a depender de la carga. Entonces, partimos de cero y llegamos, en teoría, hasta, según la curva característica de vacío, llegamos hasta este valor, al cual, como consecuencia de la reacción del inducido, hay una caída de FEM, y como consecuencia de las resistencias de las cargas, lo que tenemos después es una caída de tensión. Pero fíjense de que si continuamos con esto rumbo al cortocircuito, el crecimiento se atenúa hasta llegar en el cortocircuito a cero. Tiene un comportamiento similar acá a los casos anteriores, donde también la FEM en el cortocircuito lo único que sirve es para alimentar las pérdidas internas. Lo principal de esto es que el generador serie, lo que tenemos es que no mantiene la constante, no mantiene la tensión, su tensión es variable en función de la carga, y esto le da una utilización restringida. Yo les daba, cuando mencionaba los diferentes tipos de excitación, les daba un ejemplo que es el que sigue siendo más válido, que es en el caso de los troles, que ahora detenidos, digamos, pero por otro motivo, de la ciudad de Córdoba, que es que tiene un motor eléctrico, y el frenado se hace con frenado contracorriente, que se llama, que se hace con un generador serio. O sea, normalmente mientras va andando, los motores trabajan como motor, o sea, traccionando, los motores trabajan como motor, pero luego cuando se quiere hacer el frenado se invierte el tipo de conexión y se lo hace trabajar aprovechando la velocidad que tiene el vehículo, se lo hace trabajar como un generador con excitación autoexcitado en serie, de modo tal de que, fíjense, de que mientras más alta sea la carga, mayor va a ser la tensión. Esa tensión se va a disipar en unas resistencias, y lo que hace ahí es provocar un enorme par, lo cual tiene un frenado que es de muy buenas características. Esta es la principal utilización de este generador con una excitación particular. Ahora pasamos a la otra curva, que son las curvas de la velocidad y del momento de giro en un motor serie, pero nos vamos a centrar en el motor serie en esto, que es en esta curva, que es el número de revoluciones en función del par, o sea, tanto la corriente o el número de revoluciones en función del par. Esta es para el caso del motor serie, y fíjense lo que alguna vez les comenté, es de que el motor serie sin excitación, sin carga, que es si lo hacemos arrancar en vacío, por ejemplo, cuando lo hacemos arrancar en vacío, el motor serie, la carga es ínfima, lo único que es para compensar los rozamientos, las pérdidas internas. Este motor tiene tendencia al embalamiento, o sea, puede llegar a autodestruirse porque el número, con una corriente, un par muy bajo, este número de revoluciones tiende a crecer hasta el infinito.
A diferencia de un motor de derivación que tiene este comportamiento, ¿sí? Que es la curva 1, y en la medida que acá se comporta exactamente al revés, ya que en la medida que más carga le ponemos, más par tiene, ¿sí? O sea, recordemos de que en el motor serie, esta era lo que hacía restringido también su uso. Digamos, la autoexcitación en serie tiene uso restringido, pero no por ello está descartado. Si rememoran, yo les había comentado de que esto es necesario, que se utilizan este tipo de motores, cuando, por ejemplo, necesitamos tener tenemos un par que va variando con la carga. Les mencionaba yo el caso de las bobinas enrolladoras de papel o de otras circunstancias o desenrolladoras mejor, donde lo que se hace es montarla sobre un eje a la bobina, y luego se va traccionando, pero ese material que se utiliza puede ser un film, puede ser un papel, normalmente no tiene la resistencia mecánica suficiente al principio como para que podamos solamente traccionar y con eso ir provocando el desenrollamiento. Es así de que entonces lo que se hace es utilizar un motor de esta característica, un motor con eh, excitación en serie, de modo tal de que al principio, cuando eh, tenemos mucho par, la velocidad es muy baja, o sea, cuando tenemos mucha exigencia, al principio la bobina está completa y tenemos mucha corriente que va a circular. Entonces, qué es lo que estamos haciendo? Bueno, tenemos un par elevado y o sea, con una corriente elevada tenemos un par elevado, pero para un número de revoluciones baja. En la medida que el par va disminuyendo, o sea, la bobina se va gastando, entre comillas, lo que vamos haciendo es tener menos peso, menos corriente, y el número de revoluciones se va incrementando de modo tal de que compensa esa pérdida que tenemos. Bueno, esta es la característica del generador serie y creo que ya no me queda lo que es bueno. En el caso particular de los generadores con excitación compuesta, las alternativas estaban en hacer un compound adicional o un compound diferencial. El compound adicional, lo que hacíamos era los arrollamientos de los campos de excitación, tanto lo que es en el campo en derivación como el campo en serie, lo que hacían era sumarse, por eso se lo llama adicional, y estamos compensando o creando la principal característica de que ese eh, generador va a mantener puede mantener la tensión constante, la tensión en Bornes, con cualquier tipo con cualquier porcentaje de carga. Es más, yo lo puedo llegar a hacer de modo tal de que la tensión a plena carga sea más alta que la tensión. Estoy hablando de tensión, no de fuerza electromotriz, estoy hablando de tensión en bornes, sea más alta que en vacío, por ejemplo. Esta característica le da un uso especial a estos generadores cuando estamos pensando de que
por ejemplo, en algún tipo de soldadura o algún tipo de utilización que es imprescindible, la soldadura eléctrica, ¿no? A eso me estoy refiriendo, de que es imprescindible que la tensión se mantenga constante porque eso depende de la calidad de la soldadura. Este tipo de generadores con excitación en compu no es utilizado con mucha frecuencia por aquellos que construyen gasoductos. O sea, el gasoducto está donde está, hay que ir con el equipo, digamos, siguiendo el recorrido. Esos caños son de acero, son soldados, y además de eso, son caños que van a soportar una presión muy alta. Normalmente van a ser de más de 40 kilos por centímetro cuadrado. Esto significa de que esa soldadura tiene que ser de muy buena calidad, porque además de eso, como las cañerías son subterráneas, no es tan fácil llegar a detectarla si hay alguna fuga. Y por supuesto, es mucho inconveniente llegar a acceder a ese lugar para hacer una reparación. Es por eso de que se hace un control de mucha calidad en eso, se lo hace en la construcción de las calderas. Cuando estamos hablando de altas presiones, donde la calidad de la soldadura es imprescindible. En ese caso, lo que se hace es sí utilizar los electrodos, son de bastante diámetro, con lo cual es necesaria una potencia importante para hacer el cortocircuito, que debe mantener, además de eso, la tensión estable. Si bien hay algunas que para bajas presiones, digamos, los que trabajan con caña, con todo eso, no le interesa demasiado de ese tipo de calidad, sino que le interesa alguna resistencia. En estos casos, el electrodo debe tener una tensión constante, y la otra característica, tanto o más importante que la tensión del generador, es la habilidad y el pulso del operario, del soldador. Hay todo un examen, toda una matriculación para los soldadores de cañerías de alta presión, que hace de que es gente que gana bastante buen dinero. Justamente por eso, ¿no? Porque tiene una calificación y una habilidad bastante importante. Es una vida del demonio, porque tiene que estar en el medio del campo y, bueno, pero son las cosas que se van a dar. Bien. De este modo, como quedamos los tres burras finales, nos va a quedar la recuperación del próximo jueves. O sea, mañana ustedes tienen el parcial, y el otro, la recuperación del teórico, lo tienen el jueves que viene. Ya les voy a hacer llegar el ID. Y solo ahora me queda entonces por decirles que se anoten. Si hay preguntas del tipo que fuere, salvo cuándo va a estar la vacuna para el COVID, el resto pueden hacerlo. De mi parte no, ingeniero. Bueno. Muy bien. Nos vemos entonces. Mañana voy a abrir la sesión, y después de eso le dejo el mando a los chicos. Perfecto, nos vemos. Buenas noches. Muy bien.